porque el Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Apocalipsis 3:20 nos dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo. Cuando el Señor quisiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Dígalo, iglesia, con su voz, diga: te exalto, te exalto, te exalto. Oh, Señor, digamos todos: te exalto, te exalto, te exalto. Oh, vamos, dígale al Señor: te exalto, te exalto. Oh, Señor, puede alzar su voz y decirle al Señor esta noche: te exalto, te exalto, te exalto. Solo a ti, Señor, te exalto. Oh, Señor, oh, Señor. Dígale a su Señor: te exalto, te exalto, al único Dios real. Te exalto. Oh, Señor, yo le pido que levante sus manos, presentándose delante del Señor, y dígale: Señor, aquí está mi ofrenda hoy. Los que servimos, digámosle al Señor: Señor, aquí está mi servicio, mi tributo, Señor, delante de ti. Extienda sus manos y diga al Señor: mi espíritu, alma y cuerpo, hoy yo lo presento, Señor, delante de tu altar. Dígale al Señor que hoy mi ofrenda, oh Señor, pueda ser grato. Como dice tu palabra, Señor, delante de ti puedan ser gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Todo mi interior, Señor, pueda ser ofrenda para ti. Cuando el pueblo de Dios se reúne en su nombre, es un incienso que sube hasta su presencia, hermanos. Esto es real. Esto es real. Hoy los cielos se han abierto para que su alabanza hoy suba hasta su trono. Aún la actitud que usted tiene en su casa es una ofrenda para Él.
Alce sus manos y dígale al Señor que hoy suba mi incienso como olor grato delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, digamos todos así. Día y noche suba incienso delante de ti. 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 Oh, día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante de ti. En todo tiempo, en todo momento, suba el incienso. Día y noche, desde el altar, Señor, hasta la puerta, Señor, hoy nuestro incienso pueda subir delante de ti. Día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante de ti. Hoy día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante, solo delante de ti. Día y noche suba, que aún nuestras oraciones, Señor, suban delante de ti hoy. Día y noche suba incienso delante de ti. Tuya es la alabanza, Señor. Tuya es toda adoración. Recibe, Señor, honra. Recibe gloria, recibe alabanza. Recibe, Señor, el canto de tu pueblo. Hoy, Señor, presentamos nuestra vida, nuestro ser como perfume, Señor, a tus pies. Que nada, Señor, obstaculice. Que nada, Señor, se interponga. Que hoy nuestra alabanza pueda perfumar tu trono, Señor. Más que pedirte, Señor, esta noche venimos a adorarte, a alabarte, a agradecerte. Porque tú peleas nuestras batallas. Porque el poder está en ti, Señor. Porque tú dijiste, hecho está. Porque tú has dicho que tú cumplirás, Señor, tu propósito en nosotros. Porque tú cuidas, Señor, de nosotros. Así como la gallina arrulla sus polluelos, Señor, tú nos proteges. Gracias, Señor, porque hemos aprendido a deleitarnos. Y nuestras batallas tú las peleas. Tu palabra dice, Señor, deleítate asimismo en Jehová y Él cumplirá las peticiones de tu corazón. Dígale al Señor esta noche, hoy he venido a deleitarme. Hoy no he venido a pelear batallas que no son mías.
Dígale al Señor, hoy he venido a deleitarme en tu regazo, Señor. Como aquella mujer que derramó sus lágrimas, su perfume a tus pies. Así dígale al Señor esta noche, hoy vengo a tus pies, Jesús. Hoy vengo a tus pies, Jesús. Hoy vengo a tus pies rendido. Quizá alguien hoy se ha sentido culpable porque falló. Venga a su lugar de perdón, de restauración. Jesús está aquí. Jesús está aquí. El Señor está en este lugar. Señor, arde nuestro corazón por tu presencia. Arde nuestro corazón por ti, Señor.
Nos vistió de amor, su sangre nos limpió, de su misericordia nos vistió. Cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor. Y hoy entramos ante el Rey, cantamos ante el Rey, traemos nuestra danza de amor. Nos dio una corona y un vestido celestial, y pronto Él vendrá. Señor, todos juntos, y hoy entramos a adorar. Y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor, su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es verle, podremos adorarle cara a cara, por su misericordia. Hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey, y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor, su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es verle, podremos adorarle cara a cara, por su misericordia. Hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey. Nuestro corazón suspira cánticos de amor. ¿Por qué? Agradecimiento hay más allá de nuestra voz, pues el Rey nos escogió para estar ante Él, y nos restauró con su poder. Y nos vistió de amor, su sangre nos limpió, de su misericordia nos vistió. ¿Qué pasó? Cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor, pero por su gracia nos dio una corona y un vestido celestial, y pronto Él vendrá. Y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor, su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es verle, podremos adorarle cara a cara, por su misericordia. Hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey, y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor, su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es verle, podremos adorarle cara a cara, por su misericordia. Hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey. ¿Cuántos se gozan? Aleluya, gloria Señor. Tú estás aquí. Sus palmas. Cante Osana, 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 Cordero de Dios, así como en el cielo. Osana, Osana, Cordero de Dios. El movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. Ese es el movimiento de gloria, es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. Lo queremos aquí, Señor, el mover de tu gloria. Cordero de Dios.
océano poderoso y el manantial se convierte en río. Después el mar en océano poderoso. ¡Hey! ¡Aleluya! Sí, Señor, queremos sumergirnos en el río de tu espíritu, navegar en el océano de tu espíritu, no quedarnos en las orillas, Señor. Queremos más de ti. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubre la mar. Puede declararlo con fe, que la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubre la mar. Y Cristo vendrá por su iglesia, Maranatha. Y Cristo vendrá por su iglesia. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí ahora, Señor. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí ahora. Demuestra tu gloria, dígale. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí ahora. Precio de sangre pagó, por mis pecados murió. Y cuando resucitó, todo el infierno tembló. Aleluya. Por el poder de la unción, todo yugo quebrantó. Y con su gran poder el infierno derrotó. Dígalo. Precio de sangre pagó, por mis pecados murió. Con gozo diga. Y cuando resucitó, todo el infierno tembló. Sí, Señor, por el poder de la unción, todo yugo quebrantó. Y con su gran poder el infierno derrotó. Ante su nombre toda rodilla se dobla. Ante su nombre toda lengua confiesa. Díganlo con nosotros. Que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor. Ante su nombre toda rodilla se dobla, ante su nombre. Ante su nombre Toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor. Celébralo con amor, con amor. Oh sí, Espíritu Santo. Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite. Pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor.
saldrán los que esperan en Jehová. Sí, Señor. A Él correrán los justos y Él los levantará. A Él clamará su pueblo y Él los escuchará. A Él correrán los justos y Él los levantará. A Él clamará su pueblo y Él los escuchará. ¿Cuántos justos alaban al Señor? ¡Hey! 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 Diga: Jehová es mi refugio. Jehová es mi refugio y mi fortaleza, en Él mi confianza está. Él es mi guerrero, es mi victoria, Jehová poderoso es Él, por siempre en Él confiaré. Dígale, Señor: Jehová es mi refugio y mi fortaleza, en Él mi confianza está. Él es por siempre en Él confiaré. A Él correrán los justos y Él los levantará. A Él clamará su pueblo y Él los escuchará. A Él correrán los justos y Él los levantará. Amén. A Él clamará su pueblo y Él los escuchará. Sí, Señor. Amén. Gracias, Rey. Eres fiel, Señor. A Él correrán los justos y Él los levantará. A Él clamará su pueblo y Él los escuchará. A Él correrán los justos y Él los levantará. A Él clamará su pueblo y Él los escuchará. ¿Cuántos justos dicen amén? Gloria a Dios. Aleluya a su nombre. Esta es una de sus promesas. Clama el justo y Jehová. Clama el justo y Jehová. Clama el justo y Jehová. ¿Cuántos creen a esa promesa? A veces, hermanos, le pedimos al Señor y parece que Él guarda silencio, pero sabemos que mientras Él guarda silencio, Él ya está trabajando por nuestra petición. Amén. Dele fuertes palmas al Señor. Bendito es su nombre. Aleluya. Vamos a orar por las ofrendas, así que voy a pedir a los hermanos servidores. Gloria al Señor. ¿Está listo, amado hermano? Los jóvenes están listos. Los niños. Vamos a orar por las ofrendas. Padre amado, esta hermosa noche bendecimos tu nombre, Señor. Y hoy presentamos delante de ti las ofrendas y los diezmos, Señor, de tu pueblo.
Gracias, Señor, porque tú has prometido que abrirás las ventanas de los cielos y derramarás de tu bendición hasta que sobre y abunde, Señor, sobre nosotros. Gracias porque tú nos bendices con paz, con bienestar, con salud. Y gracias porque hoy nos bendices por estar en tu casa también. En gratitud, Señor, hoy preparamos la ofrenda con alegría y gozo en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Y la iglesia dice amén. Puede pasar con gozo. Con gozo y las promesas que me hiciste, tú cumplirás. Y si juraste que yo sería feliz, yo me gozaré. Aún en medio del valle y la prueba, te canto y te alabo. Yo no voy a llorar, yo me voy a gozar porque estás a mi lado. ¿Cuánto se goza? Amén. Denle fuertes palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a dar rápidamente los anuncios. Mujeres, llegó nuestro día. ¿Cuántas están gozosas? El día de mañana, hermanas, vamos a tener el evento. Recuerde que la hora de inicio es a partir de las 3 de la tarde. Así que le esperamos en este hermoso lugar. Sabemos que Dios ya ha preparado algo para nosotras, una palabra especial para usted y para mí. Pero también nosotras debemos de venir con un corazón dispuesto y abierto, hermanas, para poder recibir de su presencia. ¿Cuántas dicen amén? ¿Cuántas dicen amén, amadas hermanas? Gloria al Señor. Quisiera recordarle que este domingo también tenemos nuestro culto evangelístico, ¿verdad? A partir de las 5 de la tarde. Y las fechas 29, 30 y 31 vamos a tener también todas las mujeres nuestro retiro en Macholoa, ¿verdad? En nuestro campamento Chequina. Salimos el día viernes, amadas hermanas, y regresamos el día domingo. El precio del retiro será de 500 lempiras. Si usted ya tiene, ¿verdad?, el dinero, puede acercarse a la hermana Dora. Ella está anotando, ¿verdad?, las mujeres que van a ir al retiro. Así que con anticipación, amadas hermanas, usted puede abocarse a ella, ¿verdad?, para poder asistir al retiro. Este domingo tenemos el ayuno congregacional, ¿verdad?, que tenemos un ayuno por mes. Así que este domingo tenemos ayuno congregacional a partir de las 9 de la mañana. Gloria al Señor.
Quiero invitar a los niños que puedan pasar a su clase bíblica. Todos los niños pueden pasar a su clase. ¿No hay niños? Digan amén los niños. Amén. Hay un niño grande, nos dijo amén. Todos los niñitos pueden pasar a su clase. Muy bien, amados hermanos, vamos a dejar en este lugar al portador de la palabra del Señor. Antes de darle el micrófono al anciano Marlon, queremos recordarle que el jueves 14 está la reunión de líderes y de parte de nuestra pastora convoca a todos los caballeros que se pueden quedar después del culto para poder ayudar, hermanos, con las mesas, ¿verdad?, para la decoración del día de mañana. Así que se les solicita a los jóvenes y adultos, caballeros, que se puedan quedar para apoyarnos. Dios le bendiga y queda con nosotros el hermano anciano Marlon. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios, amados, porque nos da la oportunidad. Oigo como que hay un sonido ahí, que algo que nos zumba por ahí, ¿verdad? Póngase de pie en esta noche. Vamos a tome su Biblia. Hoy es un día viernes, día de enseñanza. Qué bueno que ya estamos aquí. Vamos a dar gracias. Ya se adoró, se glorificó. Ahora vamos a leer la palabra del Señor. Solo déjeme que me ubique aquí. Listo. Estábamos esperando. De repente ahí va a aparecer ya en la pantalla lo que es el tema. El tema, para los que van a anotar, es Misterios de la Sangre. Vamos a orar, hermanos, primeramente, darle gracias a Dios. Cuando lo tenga me puede decir amén. Levítico capítulo 17, versículo 11. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo le he dado para expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Puede sentarse, amado. Vamos a hablar un poquito del tema de la sangre, porque la vida de la sangre la ha dado para expiación. Quiero comenzar con, quizás un tema algunos es conocido, pero quiero hablar algunas cosas que nos van a recordar más que todo y nos van a ayudar para poder saber, amados hermanos, acerca de la sangre. Hoy vamos a hablar de la sangre de Cristo, pero vamos a remontarnos primero. Dice el misterio de la sangre.
tenemos algún concepto que simboliza la sangre, que es la vida misma, y tiene poder expiatorio. Sin un cuerpo sin sangre, pues no tiene vida, ¿ok? Entonces vamos a comenzar a ver algunos conceptos por ahí. Y dice que en hebreo se llama nefesh, que traducido es alma, un ser viviente, garganta, aliento de vida. Hay un versículo en la palabra del Señor que el salmista decía, como el ciervo que brama, dice, por las corrientes de las aguas. El término hebreo para hablar acerca de lo que es la sangre en hebreo, amados hermanos, dice que garganta, aliento de vida, ser viviente, persona completa. Vamos a ver la siguiente presentación, que significa en griego. Denle clic a la siguiente. ¿Sí? Dice que en griego, amado, en griego es la palabra psiche, que significa vida, ser viviente, persona, aliento, garganta. Se refiere al ser humano completo, como alma, la totalidad del ser viviente, ser vivo integral, persona completa. ¿Por qué estamos hablando hoy de la sangre? Sabemos que la sangre de Cristo es poder, pero quiero que miremos, amados hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando el Señor estableció, porque todo comienza con el evento de Moisés. Cuando el Señor le dice a Moisés que para expiar los pecados, para perdonar los pecados, había que hacer sacrificio. Y el sacrificio era la sangre. Si no había derramamiento de sangre, no había remisión de pecados. Porque la sangre, amados hermanos, tiene un fondo espiritual muy fuerte, porque con ella se pueden hacer muchas cosas en cuanto a pactos, en cuanto es la vida misma del ser humano. Y quiero que leamos Hebreos 9:22. Dice la palabra en Hebreos 9:22, quiero que me acompañe a leer ahí, para tomarlo de base para lo que queremos ver, los misterios de la sangre. Dice Hebreos capítulo 9, verso 22. Y casi todo es purificado, según la ley, con la sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hermanos amados, con respecto a lo de la sangre, dice la palabra del Señor, cuando el pueblo de Israel fue sacado, fue sacado de Egipto, dice la Biblia, y en el capítulo 12 de Éxodo comenzaron a hablar de la Pascua, y el Señor comenzó a darle las directrices de cómo el pueblo tenía que vivir, porque tenemos reglas cómo debemos de vivir. Dígale que tiene el par, tenemos reglas cómo debemos de vivir. Y era necesario, amado, que cuando hay una convivencia, obviamente se cometen errores. Y tiene que haber una regla cómo poder corregir la conducta del ser humano. Y el Señor estaba sacando un pueblo que todo el tiempo había sido esclavo. Todo el tiempo había estado obedeciendo. Todo el tiempo le habían dicho, haga aquí, haga allá, haga esto, haga lo otro. Y de una otra forma, ahora el Señor los estaba sacando de ahí. Y Él comenzó ahora a darles las reglas y cómo iban a vivir hoy. Y cómo iban a ser perdonados hoy. Porque en Egipto morían y no había... pero ahora estaban viviendo en un reino distinto. Ya no en Egipto. ¿Cuántos ya ahora vivimos en el reino de Dios? Ya egipcio, todo lo que es Egipto quedó allá. Y el Señor comenzó a darle muchas directrices a Moisés. Cómo iban a hacer para purificarse, cómo iban a hacer para que hubiera una remisión de las faltas que cada uno cometiera. Porque si hay algo, amado, en la vida espiritual, es que el enemigo, que el Señor lo reprenda a través de la acusación, a través de muchas cosas que se dan cuando hay un error, cuando hay una falta, el enemigo se aprovecha. Y a usted y a mí nunca se nos debe olvidar que ya hay alguien que expió, que hay alguien que ya pagó
por los pecados que usted y yo podamos cometer, aún estando en la luz. Y vamos a ver algunas cositas más adelante acerca de la remisión de los pecados. Y el texto base es que el Señor le decía, la vida de todo ser viviente está en su carne y en su sangre. A veces nos podemos preguntar, en los términos griegos y en el término hebreo, amado, son un poco profundos en cuanto a hablar del término en sí de la sangre. Y Hebreos 9:22 dice que para poder haber remisión de pecados tenía que haber derramamiento de sangre. Usted y yo sabemos, nos vamos a ir un poquito a la historia, que desde que se cometió el primer pecado sobre la faz de la tierra, amado, comenzó una demanda por un perdón. Y dice la Biblia que el primer Adán pecó y el segundo vino a restituirlo. Pero hoy vamos a ver la siguiente presentación. Vamos a ver. Vamos a ver el tema, el misterio de la sangre comienza con lo que es la expiación, que es un acto de cubrir, limpiar y perdonar el pecado. Vamos a ver, amados hermanos, cómo se hacía en el Antiguo Testamento lo que es el perdón de los pecados. Acompáñenme a leer en el Levítico capítulo 16, verso 20 y 22. Para cada cosa había como un ritual, hermano. Había que hacer como un ritual. Y solo quiero que tomemos de base este texto para ver cómo se hacía lo que era el perdón, cómo se podía cubrir el pecado. Y dice la Biblia aquí en este pasaje de Levítico capítulo 16, verso 20 al 22, lo vamos a leer. Dice la Biblia: cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Dice la Biblia que llevaban dos machos cabríos. Uno lo partían, amados, y derramaban la sangre, pero dejaban el otro vivo. Pero miren el verso 21. Y pondrá a Aarón, que era el sacerdote, con sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Mire, ¿qué nos dice la Biblia? Todo comienza, como le decía, con la sangre. Y déjenme avanzar aquí, con lo que es la expiación, cómo perdonar los pecados. Dice la Biblia que el sacerdote pues hacía el ritual, derramaba la sangre y luego tomaba y le traían un macho cabrío en el cual como que le transferían todos los pecados cometidos por el pueblo, donde un animal cargaba sobre la maldad cometida por un pueblo. Y aquel animal era llevado por un hombre a un cierto lugar, que era un lugar desierto, para liberar al pueblo de los pecados que había cometido. Hoy en día dice la Biblia, hoy, a través de Jesucristo, ¿qué dice la palabra? Que dónde se van sus pecados. Hoy no dice que los pecados se nos van al desierto, porque en aquel entonces pues iban para el desierto, amado. Aquel animal era un macho cabrío y era el que pagaba las consecuencias. Hoy dice la Biblia que su pecado y mi pecado, ¿a dónde es lanzado? Al fondo de la mar. Y hay un rótulo que dice, versión Marlon López, aquí no se pesca, ¿va? Entonces su pecado y mi pecado ahora ya no van a un desierto, porque a eso se refiere aquí, que iban a un lugar desierto donde más adelante menciona un lugar como en el verso, usted lo puede leer ahí, en el verso 26 dice que el macho cabrío era llevado a Sazael. Era un lugar como que dice, el pecado, la maldad vuelve a su lugar de origen. Terrible, mi amado. Entonces, pero hoy su pecado y mi pecado son lanzados al fondo de la mar. Solo quiero que miremos algunas cositas acá. Vamos a la presentación donde dice el misterio de la sangre, porque ya vamos a comenzar ahí en materia.
Con lo que es la expiación, como estamos hablando de la sangre, lo que es sacrificio, vamos a comenzar a hablar un poquito, amados, ahora ya con lo que era el primer pacto. El primer pacto era todo pecado tenía que ser perdonado a través de un sacerdote que era que una vez al año pedía perdón por el pueblo y perdón por él mismo también. Y Hebreos 9, 1, 2 y 3 vamos a leer para ver la diferencia de lo que queremos ver del misterio de la sangre de Cristo en el nuevo pacto de nosotros. Pero miremos cómo se hacía en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia en Hebreos 9, 1. Si no había leído la Biblia, hoy la va a desempolvar un poco, ¿verdad? De repente a veces no, si no se aparta el tiempo, pero dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Oiga, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo, verso 3, estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Acompáñenme ahora al verso 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Imagínense, no sé cuántos han visto cuando se mira un féretro, ¿va?, en el cajoncito. ¿Han visto? ¿Cuántos han visto el gesto que se hace así? Que lo mojan con agua y le tiran las... Ok, mi amado, no me voy a meter porque ese no es el tema, ¿no? Pero el tema de la expiación, Moisés, todo lo que habla el Antiguo Testamento, hermano, era una sombra y figura para lo que hoy vamos a ver más adelante con la sangre de Cristo. Pero dice la Biblia que hacían el acto, rociaban la sangre sobre el pueblo. Dice que Moisés así lo hizo en señal de remisión de que le perdonaban los pecados. ¿A cuántos aquí le han perdonado algo más? Una deuda, o su esposa se portó mal y lo perdonó. No hay nada más que da paz cuando uno es perdonado. El problema es cuando no se siente perdonada la persona, porque vienen un montón de cosas, resentimientos, rencores y muchas raíces de amargura que se dan por ahí. Entonces, ¿qué sucede? El pueblo en el primer pacto que estábamos hablando era algo, amado, de manera literal, o sea, algo físico, que se miraba, y la gente, el problema con eso era lo siguiente, que el valor que eso tenía, para ellos era el perdón de sus pecados, pero la persona solo cambiaba por encima, mi amado. No había un cambio interno. Dice la Biblia que Dios les dijo a ellos, oiga bien, tienen que poner en las paredes, donde sea que estén en el campo, para que estuvieran acordándose de la ley. Día y noche van a meditar en ella, para estarse acordando de que había que obedecer para no pecar, para no fallar. Pero como era en la ley, era imposible cumplirlo. Por eso cuando hablamos de la sangre, el primer tema que comienza es con la expiación, con lo que es cubrir, perdonar, limpiar. Entonces, ¿qué sucedía, ma? Todo era externo. No había un cambio interno, porque ¿a dónde lo quiero llevar yo? Al nuevo pacto, para tener los beneficios de la sangre de Cristo. Porque ahora sí tenemos Biblia, amén. Recuerde que la Biblia, bueno, no fue ni escrito en nuestro idioma, ¿no? Pero del inglés pasó al español. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que en aquel entonces la exigencia era, donde sea tenían que tener la palabra, recordarles la ley. Pero el pueblo no cambiaba, era lo mismo. Y año tras año era un ritual. Por eso se habla del primer pacto, Hebreos 9:1, y habla que hasta le rociaban la sangre, pero no había cambio. Siempre hacían lo malo. Ahora,
Yo quiero que entremos a ver el nuevo pacto, porque esto ya viene a vernos a nosotros. O sea, yo no puedo cambiar yo solo, porque en el nuevo pacto no es por mi propia voluntad, sino es que yo dejo al Señor que Él haga la obra en mí. Amén. Que es diferente, porque hoy sí puede haber un cambio de conciencia hacia el pecado. Porque cuando no hay una conciencia hacia el pecado, podemos ayunar y podemos estar escribiendo a alguien que no es nuestra esposa. ¿Me entiende? Ya le vamos a ir subiendo el tono a esta cuestión. Pero ¿sabe qué? Se necesita estar en el nuevo pacto. Usted dice, mi hermano, yo acepté al Señor, ya estoy. Bueno, a veces se nos puede olvidar que ahora si comete un pecado puede acudir abiertamente al lugar santísimo a pedir perdón. No necesita que alguien ore por usted para que usted pueda pedir perdón. Hermano, oren por mí, que vieran, yo sí soy débil. Usted personalmente puede orar y entrar al lugar santísimo, porque ahora ya no tiene el velo. Mire el nuevo pacto que dice Mateo 26, 28. Mateo capítulo 26, verso 28. Mire lo que dice la Biblia. Yo espero que usted y yo tomemos siempre la Santa Cena, ¿verdad? Dice acá, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. No le voy a pedir que levante la mano acá, mi hermano. Pero a veces desvalorizamos. Bueno, la Biblia dice que si la tomamos sin discernir o la tomamos como menospreciando lo que es la Santa Cena, que nosotros le llamamos, dice, esta es la sangre. El Señor está celebrando el nuevo pacto con sus discípulos antes de ser, ¿qué? Crucificado. Y entonces Él les dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecado. Les estaba dando la antesala de lo que iba a pasar, la antesala de lo que iba a sufrir más adelante para perdón y remisión de pecados. Porque la ley se conocía la forma cómo se perdonaban los pecados en el Antiguo Testamento, que era a través de la expiación, donde un sacerdote entraba una vez al año y pedía perdón por el pueblo. Pero el pueblo seguía en lo mismo. Ahora ya la ley ya no va a ser escrita en tablas, ahora iba a ser donde escrita, dice Hebreos, en el corazón. Ahora imagínense, en aquel entonces a cada hijo, esta es la ley, esto no es lo que tenés que hacer. Y era un montón de preceptos. Pero ahora tenemos el Espíritu Santo, usted ya lo sabe, ya lo ha leído por ahí, que ahora nos habla en el corazón. Ahora, si usted no siente la reprensión al momento de que haya algo incorrecto, entonces preocúpese. Hay que preocuparse. Porque cuando ya no hay reprensión interna en nuestra conciencia, significa que el Espíritu ya se alejó. ¿O será que no está en el plan? Porque debe de haber una reprensión interna. Usted no necesita que otro le diga, hermano, no se debe hacer eso. Tiene que haber una reprensión interna, porque ahora la ley la han escrito en el corazón. Y vamos a ver otras cositas por ahí. Entonces, el Señor, aún en la última cena que tuvo con ellos, les estaba adelantando lo que iba a suceder literalmente en el cuerpo de Él, que iba a ser una expiación. Vamos a volver entonces para ir avanzando unas cositas por aquí. Porque usted y yo necesitamos los beneficios de la sangre de Cristo. Y hay un verso clave que vamos a leer por ahí, mi amado. Mire que dice Hebreos 9:15. Creo que ahí lo tiene. Hebreos capítulo 9, verso 15. Se lo voy a leer por acá. Dice la Biblia de la siguiente forma. Así que por eso es mediador de nuevo pacto. Para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
Por la ley, hermano, no podía alcanzar la persona. Nadie pudo cumplir la ley. Porque eran muchas reglas. ¿Qué sucede cuando hay muchas reglas, amá? No se cumplen, se quebrantan. ¿Sí o no? Es diferente la gracia. Porque la gracia va más, no lo externo, sino que el corazón. ¿Qué sucede cuando usted le dice a su hijo, mira, estas son las reglas de aquí en la casa y se las escribe, va? Pero ¿qué sucede cuando usted habla con él? Mira, hijo, esto es por esto, esto y esto. Es diferente. Ahora usted tiene un espíritu acá adentro que le habla. ¿A cuánto nos habla el espíritu? Entonces mire qué sucede. Dice que era necesario que alguien interviniera para que del antiguo pacto llegáramos al nuevo. Y en el nuevo, a través de que se iba a efectuar. Entonces vamos a ver, ahora ahí en ese nuevo pacto, vamos a ver la siguiente presentación del nuevo pacto, que es lo que nos dice. Y este es un texto bien clave, hermano. La siguiente presentación. Quiero que me ayude a leer esa cita bíblica porque ahí nos vamos a basar en lo que vamos a ver hoy. Si lo demás como que no, con esta es la base para lo que vamos a ver hoy, hermano. San Juan capítulo 19, verso 34. Mientras usted lo busca por ahí, San Juan 19, 34, quiero mencionarle algunas cositas. Mire que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno interpretó y cada uno escribió acerca de la muerte y la crucifixión del Señor. Pero cada uno tenía un punto de vista diferente. Hay algunas cosas, usted va a ver que la historia en los 4 evangelios se menciona la historia de la muerte y crucifixión del Señor. Pero hay algunos detalles y unos puntos de vista que es bien importante que nos damos cuenta cuando leemos qué decía Mateo, qué decía Marcos y qué decía Lucas y qué dice Juan. Porque Mateo miraba al Salvador como rey. Aquí eso lo traigo anotado acá. Marcos lo miraba como el esclavo. Lucas lo miró como el hombre. Pero Juan no. Juan vio al Señor como Dios el Salvador. Y por eso este texto es bien clave. Porque este texto nos da a entender que nuestro Dios, 100% nuestro Señor Jesucristo, hombre y 100% Dios. ¿Y dónde miramos eso? Leamos el verso que dice. Dice el título acá, el costado de Jesús fue traspasado. Mire, hermano, en la cultura, porque la muerte de Cruz Amador era una de las más, vergonzosas. Pues. Usted sabe que nuestro Señor dice en uno de los, creo que es Mateo el que dice, que Herodes, mire cómo sucedió esta cuestión. Pilato le dice que no yo culpa. Este hombre justo yo no puedo juzgarle. Entonces el pueblo lo acusa. Y le dice, bueno, tú no eres amigo del César. O sea, no era amigo de Herodes, le está diciendo. Entonces viene, toma a nuestro Señor y lo manda donde Herodes. Viene Herodes y él ya tiempo quería saber de nuestro Señor. Y comenzó a preguntarle muchas cosas y el Señor no le contesta nada. Se enoja con el Señor y dice, no, yo lo devuelvo a Pilato, dice. Y en ese movimiento ellos estaban de enemigos, Pilato y Herodes, eran enemigos. Y en ese cambio que hicieron, se hicieron amigos, de nuevo. Mire qué cosa, ¿va? Y ya a punto de dictar que el Señor iba a ser crucificado. La costumbre, usted ya sabe, dice la Biblia, que era soltar un preso. Entonces pidieron a Barrabás. Pero aquel merecía ser condenado, pero el pueblo pidió que fuera crucificado Jesús. ¿A dónde quiero llegar con esto? Herodes, cuando tuvo a nuestro Señor, él le dio una túnica. Y una túnica que no llevaba costura. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Esa túnica, ahora era muy
muy especial. Cuando nuestro Señor es crucificado, usted sabe que dice la Biblia que echaron suerte sobre allá. Pero al llegar al punto de Juan, quiero yo, porque para que las personas murieran más rápido, dice la Biblia que le quebraban las piernas. O sea, cuando estaba alguien colgado, ya había pasado cierto tiempo y no se había muerto, le quebraban las piernas para que se muriera más rápido. Pero como la Biblia ya decía que al Señor no le iba a hacer quebrar, no iba a ser quebrado ningún hueso de él, entonces no sucedió eso porque él ya había muerto cuando fueron a revisar. Pero aquí viene el verso 34 entonces, el que quiero que leamos con usted. Dice la Biblia: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Hermano, para abrir el costado tuvo que haber estado cerca. El Señor está colgado. Ve que ya está muerto. Entonces dice, bueno, y con la lanza hirió su costado. Pero mire lo que pasa. Y aquí viene lo que quiero que podamos ver en esta noche. Dice que salió de él, oiga, y al instante salió ¿qué? Pongamos la presentación: sangre y agua. Aquí viene el misterio. La sangre, quiero ver, la sangre es expiación, redención, perdón. La propiciación, mire que yo buscaba esa palabra, digo yo, esa palabra propiciación, ¿qué es? Y sabe, es apaciguar la ira. ¿Sabe que Moisés hizo eso con el Señor? Cuando el Señor le dijo, a todos los voy a borrar, porque el Señor dijo, estos son más rebeldes, que esto ya no cambia. Y dijo Moisés, Señor, ¿qué van a decir de ti? Te van a dar mal fama, porque van a ir que los trajiste a matarlos acá. Hay gente que viene al evangelio y se muere. Y cree que es que el evangelio lo mató. No. Bendito Dios, murió y se fue, ¿va? Pero se fue santificado. Entonces, cuando hieren el costado del Señor, sale sangre y sale agua. La sangre, ¿qué tipifica? Nos reconcilió. Mire, algo que me llama mucho la atención fue lo que dijo Pedro, hermano. Dije Pedro. Bueno, leámoslo si quiere el versículo. Me llama mucho la atención porque habla varias características, pero en una de ellas dice, al final de ese versículo, que necesitamos ser rociados con la sangre de Cristo. Hermano, imagínense a aquel hombre que tomó la lanza e hirió el costado del Señor. Hay un canto que dice que la sangre cayó sobre él, va. O sea, literalmente ese hombre, la sangre del Señor cayó sobre él. Lo roció el Señor. Y no haya nadie que haya recibido la sangre de Cristo que se iguala, man. Porque ahora ya no le va a hablar en rótulos al Señor, ahora le va a hablar en el corazón. ¿Aló? Por eso le digo, mire qué dice Pedro ahí, rapidito. Vamos a ver, primera de Pedro, si no me equivoco, 1:2 dice, oiga, elegido según la que presencia de Dios, o sea, según la sabiduría del Padre. Usted y yo no fuimos así a la casualidad, ma. Oiga, en santificación del Espíritu. ¿Quién nos lleva a santificarnos, jamás? No, hermano, es que yo tengo que estar pendiente de mi esposo, de mi esposa y de mis hijos. Está bien, ore, interceda por ellos. Pero el único que santifica es el Espíritu Santo, más. Porque es el que nos va a convencer de todo pecado, de lo justo que podamos creer que somos, justicia y de juicio. Porque algunos que no quieren aceptar el perdón, no quieren aceptar esta sangre. Se sienten tan pecadores que dicen, no, para mí no hay perdón. No, de ese juicio Dios lo convence también. Entonces, ¿qué dice acá, Pedro? Para obedecer. Diga conmigo, obedecer. Es difícil obedecer, ¿verdad?
Bueno, dice uno de por allá, depende de quién venga la orden, digo. ¿Ah? A veces condicionamos la obediencia. Entonces dice acá algo. El tema es, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Necesitamos ser rociados con la sangre de Jesucristo. Porque aún como cristianos muchas veces, cuando ya viene la falla, recuerde los discípulos, hermano. Recuerde cuando lo negó. Allá que el canto del gallo, dice, uno se imagina un gallo cantando, pero en una campana por ahí va, o sea, era el acto que sonaba ahí y al tercero, ¡pah!, negó al Señor. ¿Y cómo cree que se sintió después? Y ya habían sido, ¿qué?, santificados por la palabra. Necesitamos, amados, ser rociados, dijo Pedro. Sangre y agua. Vamos a ver ahora el agua. ¿Cuánto necesitamos cada día limpiarnos, amado? Estamos en un mundo y qué privilegio nos dio el Señor de vivir en este tiempo, donde ahora se nos demanda más, donde usted ya no tiene que esperar que alguien lo cuide, usted solito se debe de cuidar. ¿Aló? Usted solito se debe de santificar en Dios. No necesita un grupo de oración para santificarse. Usted solito puede orar. Mire, en el Antiguo Testamento había un velo puesto entre el lugar santo y el lugar santísimo. Éxodo 21, si no me equivoco. Porque había una separación. Está prohibida la entrada acá. Ya vamos a ver algo, lo que nos da la sangre. ¿Qué dice? Agua. ¿El agua qué es, jamás? Yo quiero preguntarle algo con respecto a lo del agua. ¿Cuántos realmente han tenido la necesidad del agua? Físicamente, pues. Mire, mi amado. En cierta ocasión tuve la oportunidad, fuimos a cierto lugar a retirarnos un tiempo para estar con el Señor en cuanto a adoración y ayuno. Yo nunca había visto cuánto el cuerpo pide el agua. No sé si usted ha tenido esa experiencia, porque si usted todos los días bebe agua no va a sentir eso. Pero si usted lleva 3 días sin beber, sin comer, literalmente la piel se comienza a arrugar. Mire, cuando yo iba y me bañaba, yo sentía que el cuerpo como que era una esponja, como que absorbía agua. Me metía en una pila por allá y yo literalmente sentía que mi cuerpo, hermano, bebía agua. Y me miraba la piel y dije, uy, bien arrugado, hermano. 3 días, y solo 3 días. ¿Ok? Sin beber, sin comer. Usted puede resistir el no comer. Y eso se lo garantizo. No hay problema. Usted puede dejar de comer. Pero sin beber agua, eso no se puede llamar. El cuerpo se lo pide. Literalmente. El cuerpo se lo pide. ¿Qué le quiero decir con esto? Ahora dice que del cuerpo del Señor salió sangre y agua. Sangre nos limpió, nos perdonó. ¿Y por qué a veces no se siente usted perdonado? No, hermano, es que, bueno, siéntese perdonado, justificado, limpiado. El agua, el Señor en cierta ocasión les dijo, la palabra los ha limpiado a ustedes. ¿Por qué se siente sucio? ¿Será que a día no lee la palabra? ¿Será que a día lo que miramos es otra cuestión, va? Noticias y todo, y no la palabra. Llenémonos de la palabra, porque ya vamos a ver. Mire, ayúdenme a leer ahí. El agua es vida, es purificación, bautismo. Imagínense el Señor como hizo con el pueblo de Israel. Dice en la Biblia que tenían sed, amado, y comenzó el pueblo a quejarse. Y Dios le dijo, háblale a la roca que te va a dar agua, porque la roca es Cristo. Pero Moisés se enojó y no le habló. La primera vez sí le habló, la segunda se enojó. ¿A quién golpeó? A Cristo.
Tengamos cuidado nosotros. Es que yo no voy a salir de esta situación. Ah, hermano, ¿y quién le ha dicho que no? Y si Dios no quiere que salga y se lo quiere llevar, se lo va a llevar. ¿Aló? Pero a veces no queremos hablarle a la roca, le queremos dar golpes. Mire, Apocalipsis 21:6, ¿qué dice? Este versículo no me lo sabía, hermano, pero dice Apocalipsis 21:6. Vamos a ver qué dice del agua. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Si usted se siente seco, porque hay que poner esto en el 2022, ¿va? Hermano, yo me siento que voy al culto, que voy a la iglesia, que canto, danzo, doy 3 vueltas a la derecha, otras 3 a la izquierda, golpeo al hermano que tengo a la par, pero yo no siento nada. No será buen momento para venir a la fuente. Si usted se ha desconectado de la fuente, vuelva a la fuente, mi hermano. Volvamos a la fuente. Pero si nos hemos llenado de otras cosas, vamos a estar secos. Nos hemos llenado más de trabajo, nos hemos llenado más de noticias, más de otras cosas. Tenemos a la fuente de agua viva. Mire Salmos 36:9. Ese sí me gustó, hermano. Hoy sí lo voy a hacer leer la Biblia, así que dice, porque contigo está el manantial de la vida. Y mire que mire el atrevimiento acá. En tu luz veremos la luz. ¿Sabía usted que entre más luz hay, literalmente física, entre más luz hay, más claridad? Y va en aumento, en aumento. Pone otro foco, más claro. Pone otro foco, más claridad. En tu luz veremos el qué. La luz. Y cuando en usted y en mí hay luz, ¿qué pasa? Nos miramos los errores. Nos miramos los pies de barro, mi amor. Uy, esto está sucio. Necesito lavarme. Ah, necesito borrar este contacto porque esto es una contaminación. Adiós, mijo. Nos vemos. Y si sigue insistiendo, lo bloquea. ¿Aló? Ese es en el 2026, hermano. Porque ya el agua de vida ya la tenemos. Es Cristo el agua de vida. Corintios 10:4, en el desierto les di de beber, dijo el Señor, y yo soy la roca. Y la roca es Cristo, dice ahí. ¿Quién es la roca? Y la roca. Mira, hermano, qué ilógico que una piedra de agua. ¿Ah? ¿Cuántos han visto una piedra que de agua? No, no, hermano. Pero la roca dice, es Cristo. Vamos a ver la otra presentación que más dice ahí. ¿Nos vamos a dejar guiar por la presentación? ¿No? ¿No llegó? ¿Se quedó? Vamos a ver. ¿Hay más? Dice la siguiente. Con eso terminamos. La sangre de Cristo, ¿cuánto creen que la sangre de Cristo habla, más? Da testimonio de que usted y yo somos salvos. ¿Cuánto creen eso? Hebreos 12:24 dice que esa sangre habla mejor que la de Abel. Porque en Génesis 4:10 dice, oiga, el Señor le dice a Caín, Caín, la sangre de tu hermano clama justicia. Porque cuando mueren inocentes, cuando se derrama sangre inocente, esa sangre reclama justicia. Venganza. ¿Sabía que en el pueblo de Israel había algo que se llamaba los vengadores de la sangre?
que si alguien mataba a otro, solo porque se le antojaba quitarle la vida, el pariente más cercano tenía el derecho legal de venir y irle a quitar a aquel que le quitó la vida al familiar. Entonces comenzó a surgir algo que le llamaban las ciudades de refugio. Que si se la quitó, pero no fue porque él quería, sino que fue involuntariamente, entonces se tenía que ir a esconder a esa ciudad de refugio. Ojo, y no salir de ahí. Porque si salía y lo hallaba el vengador que andaba ahí, como quien dice, contando los pájaros, lo podía matar. Y no tenía culpa el vengador, porque lo halló fuera de su lugar. Se me va a salir la lengua ahorita. Hay que tener cuidado con eso, más. Porque usted y yo fuera del lugar donde debemos de estar, corremos peligro. ¿Aló? Dice el diablo que el Señor lo reprenda. Bueno, y este no tiene que estar allá. ¿Qué anda haciendo aquí? Y usted tirándose del fuerte. Y dice el diablo, hijo, aquí estás. No salió. Lo vengó. Mire, entonces, ¿qué dice? Dice que la sangre de Cristo que da salvación, vida eterna, nos redime, nos justifica. ¿Qué más nos da? Número 2, nos limpia. Mire Juan 1:7, hermano. Primero Juan 1:7. Juan era bien claro. Y decía Juan lo siguiente. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos a los otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. ¿Quién es aquel que no peca? Pero la sangre de Jesucristo nos limpia del pecado. Podemos pecar con nuestros ojos, con nuestra boca, nuestra forma de pensar, hermano. Si nuestros pensamientos se miraran, que Dios nos guarde, ¿va? Imagine que los pensamientos se pudieran evidenciar como una nube, lo que usted piensa y lo que yo pienso. Nos da acceso ¿a qué? Dice Hebreos, solo se lo voy a decir así, que nos acerquemos confiadamente. ¿Por qué? En Marcos, quiero ver ahí, 15:38 dice que cuando el Señor murió, el velo del templo se rasgó en dos. O sea, lo que dividía entre el lugar santo y entre el lugar santísimo, se rasgó y se abrió un camino. Pero ¿sabe qué? Usted y yo lo sabemos, eso es lo más duro. Saber las cosas y saber el camino y no querer caminar en él. Eso es lo más diferente, hermano. No es lo mismo que usted no conozca el camino y alguien lo tenga que guiar, pero que usted ya conozca el camino, ya sabe lo que debe de hacer, ya sabe sus disciplinas que debe de tener y no lo hace. Estamos peor que el que no sabe, mi hermano. Entonces dice acá, nos da el acceso. Hebreos 10:19-22 dice que el Señor, acerquémonos pues confiadamente. Usted sabe que no se ha sentido tan bien. ¿Hay algo en su corazón? Acérquese al trono de la gracia. Confiadamente. No le va a caer un rayo, no se preocupe. Si le cae es porque Dios lo quiere llevar así. ¿Aló? Sí. El problema es no hacerlo. El Espíritu le toca. Arrepentite de esto, pedí perdón. No, Señor, es que no es. Y nos vamos con el yo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos los que tapamos el acceso. Él ya lo tiene, ya lo dejó abierto. Mire lo difícil que era en el Antiguo Testamento. Nadie podía entrar ahí, mi hermano.
La gente se quedaba en el atrio, hermano. Y después el sacerdote entraba, sacrificaba. Si el Señor lo... Y si aquel andaba mal, ahí nomás se quedaba también, va. Entonces, ¿qué sucede? Hoy usted solito. En Éxodo 26, 31 al 33, ahí habla de la cortina que habían hecho. Y me harás una cortina, dice el Señor, porque me vas a dividir entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pero cuando el Señor muere, se rasgó, se cortó. Diciendo que ahora usted y yo podemos. Así que no hay excusa para no buscar al Señor. Victoria. Apocalipsis 12:11. ¿Cuántos cristianos muchas veces cómo nos sentimos? Dijo, aunque casi que destruidos, dijo. Muchas batallas las podemos perder, hermano. Pero la guerra no, mi hermano. ¿Aló? En una el enemigo sacó ventaja, pero usted no deje de orar, no deje de buscar, no deje de ayunar. No, hermano, es que yo hace como 5 años que no ayuno, hermano. Usted ya está en cuidados intensivos, mi hermano. Sí, porque los 5 años ya pasaron. Y si todavía está aquí, es porque la misericordia de Dios lo tiene. Pero de vez en cuando hágase su ayuno. Hagamos nuestros ayunos. No es que si en la iglesia no hay ayunos, hermano, yo desayunos son los que hago. ¿Aló? Nos va a ayudar para decirle no a lo que tenemos que decirle no, mi hermano. Haga la prueba y ya va a ver. Si le dice no a la comida, que es el alimento principal del cuerpo, no le va a decir no a otras cosas. ¿Aló? Pero si todo lo que viene a la boca lo comemos y nunca ayunamos, mi hermano. La victoria, ¿dónde quedó? Allá arriba me van a decir, va. ¿Por qué muchas veces el cristiano es vencido, mi hermano? Por nuestra misma naturaleza. ¿Eh? Usted calibre, si usted sabe cómo anda. Si no le pueden decir unas cositas porque se le sube todo, calíbrese usted solito. Dice, no, yo tengo problemas, tengo que ir a humillarme allá porque si no, con los demás voy a andar explosivo. Nos promete una vida de victoria el Señor, si no, mire, y ellos dice, han vencido, dice Apocalipsis, con la sangre del Cordero. No es nuestra fuerza, hermano, por la sangre de Cristo. ¿Aló? Por eso han vencido, dice, y ahora fueron presentados ya limpios, puros, pero vencieron por la sangre del Cordero. ¿Cuántos tenemos la sangre del Cordero acá? Estamos destinados a vivir en victoria. Pero, vamos a ver, protección, ¿cuántos queremos ser protegidos, jamás? Mire, muchas veces no nos damos ni cuenta de cuántas el Señor nos libra, ¿verdad? Cuando reconocemos que es por el Señor. Porque el cristiano no vive sin propósito. Éxodo 12:7, literalmente dice la Biblia, usted ya conoce la historia, que iba a haber una mortandad. El Señor iba a matar a todos los primogénitos. El Señor, no dice como un ángel, ahí dije que yo descenderé, dice. Y marquen el dintel, esa parte de arriba, y lo marco en la puerta. Márquenlo con sangre. Porque cuando yo llegue, dijo el Señor, van a morir todos los primogénitos. Y donde no vea la sangre, va a haber muerte. Allá fue literal, amor. ¿Aló? Que el Señor reprenda el mundo espiritual del enemigo. El diablo existe, mi amor. Los brujos también existen. La maldad existe. Y usted y yo somos seres espirituales. Y tenemos, mire que dice Colosenses 1:3 y con ese cierro. ¿Qué dice Colosenses? Vamos a ver, déjenme encontrarlo por acá. Después de Filipenses, creo que está por acá. Colosenses 1:13-14. Miren lo que dice aquí. El cual nos ha librado de la potestad de ¿qué? De las tinieblas.
y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Por qué siempre habla del perdón de pecados? Porque usted y yo tenemos un acusador, si usted no se ha dado cuenta. Y en el mundo espiritual hay una ley que si usted y yo pecamos, hay un derecho legal en el mundo espiritual de reclamar paga por lo que usted y yo hemos hecho. ¿Aló? Si usted no lo sabía. No en vano dice la Biblia que clavó el acta de decreto y todo aquel montón de pecados que teníamos. Nos ha librado del poder de, oiga hermano, potestad de las tinieblas. Y nos ha trasladado al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por nuestros pecados. Si usted tiene pecados que no ha confesado, tiene una cuenta pendiente. Y no le vengo aquí a que usted se confiese conmigo. Pero si ha pecado y no ha pedido perdón, hay una cuenta que se la tiene por cobrar. Y si no se arrepiente, se la van a cobrar. Porque el mundo espiritual no juega, mi amado. Usted y yo pecamos, no nos arrepentimos, el enemigo reclama, ¿pecó? El primer pecado que entró allá, la sangre de, ¿qué reclamaba la sangre de Abel, hermano? Justicia. La sangre de Cristo hoy no reclama justicia, sino da misericordia, amor, perdón. Eso reclama la sangre. Eso es lo que da la sangre de Cristo. Cambia todo el panorama. Pero usted y yo nos damos el lujo de no pedir perdón. En todos los versículos dice, por su sangre el perdón de pecados. No en vano le dijo el Señor a aquella mujer, tus pecados te son perdonados. Y después la sanó. Porque el valor mayor no era la sanidad, sino el perdón de los pecados. Pónganse de pie en esta noche. No vengo a llamar a nadie al arrepentimiento. Si es cristiano, ya usted sabe que tiene que pedir perdón. No al que está enfrente, al que está arriba, hermano. Y que tiene aquí en su corazón. ¿Aló? Para que no se la vayan a cobrar. Esa cuenta por cobrar. La expiación era tan necesaria. Así como nosotros corregimos a nuestros hijos, los que tenemos hijos. Y queremos que anden derechitos, ¿verdad? Y nosotros bien sabemos cuando se les sale un pie por otro lado. Imagínense el Señor, ya pagué yo por ellos, ya derramé mi sangre. Y en lugar de venir a mí a acercarse, de que mi sangre expíe ese pecado, Pedro dijo que nos rocíe la sangre de Cristo. No hay nada mejor que sentirse perdonado, mi amado. El perdón libera, sana muchas veces dolencias del cuerpo. No nos demos el lujo de pedirle perdón al Señor por nuestras faltas. No nos demos el lujo de pedir perdón si hemos ofendido también. ¿Aló? No nos demos el lujo de no pedirle perdón a nuestra esposa o a nuestro esposo. Aunque ahí es duro. Porque ahí se mata el ego. Y el ego es del diablo, que el Señor lo reprenda. No es del Señor. El Señor no tiene ego. Él tiene un reino. El que tiene ego es el diablo porque quería tener un reino y no, Dios no lo permitió. ¿Aló? Son verdades. Usted sabe cómo anda calibrado. La sangre habla. De usted y de mí depende qué queremos tomar de ella. Yo solo quiero orar por usted. Padre, te damos gracias. En esta noche, Señor, porque sabemos que tu sangre, Señor, es la que nos limpia, la que nos perdona, la que nos redime, la que nos permite, Señor, poder, es la que apacigua esa ira del Padre, Señor, contra el pecado, porque
El pecado, mi Dios amado, es ese enemigo, mi Dios, que causa separación entre ti y el hombre. Pero gracias por tu sangre que fue derramada en esa cruz del Calvario. No sangre de toros ni de animales, Señor, sino tu propia sangre, que hoy nos puede limpiar, hoy nos puede purificar, hoy nos puede redimir, Señor, de errores que quizás hayamos cometido, de falta, Señor, de falta de perdón. En tu sangre encontramos el perdón, Señor, para nuestros pecados y para poder perdonar a otros también como tú lo has hecho con nosotros. Permite que en nuestro corazón abunde el perdón, el amor. Todo lo que tu sangre, Señor, nos ha dado, ese sacrificio, esa sangre que nos ha limpiado y esa agua que nos ha purificado nuestros corazones. Padre, yo te pido que fortalezcas la vida de cada uno de mis hermanos. Y que si hoy se han sentido débil, cansado, que retomemos nueva fuerza, Señor, en ti. Que podamos levantarnos, Señor, y estar en pie delante de ti. No en nuestras fuerzas, sino porque nos hemos acercado confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar el oportuno socorro, Señor. Para poder disfrutar lo que tú tienes para nosotros. Padre, si en medio nuestro hay alguien que hoy quiere pedir perdón, Señor, por sus pecados, tómale, Señor, ahí donde está y pida perdón al Señor por sus pecados, que Él es fiel y justo para perdonarlo. Por la palabra hemos sido limpiados, dice. Te damos gracias en esta noche, Señor, por la vida de cada uno de los que hoy hemos venido con un propósito a este lugar. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por haber expiado nuestros pecados, habernos limpiado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Le dejo con Erling en esta noche, amado. Dale palmas al Señor, el vive y reina. Amén. Gracias. ¿Cuántos hemos recibido la palabra del Señor, amados? Mujeres Unidas, este sábado 9 de mayo en punto de las 3 de la tarde en la Iglesia Evangélica Filadelfia, Brisas del Valle. Ven a descubrir juntas el poder que tenemos en Dios, porque como dice San Mateo 5:13, somos la sal de la tierra. Acompáñanos y celebremos juntas el poder y la grandeza de nuestro Dios. Mujer, recuerda que tienes una cita especial. Este 9 de mayo, a las 3 de la tarde. Tenemos un lugar reservado para ti. Un evento bajo la unción del Espíritu Santo.